Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida cuando les está enseñando. Es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de vuelta y vamos a retomar justo donde lo dejamos al final de nuestro último programa, donde cubrimos el primer aspecto de la primera resurrección, que fue Cristo, quien fue las primicias, y luego aquellos que salieron de las tumbas en Mateo 27, que constituirían el cumplimiento del tipo en Levítico. Recuerden cuando tenían que hacer un manojo. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la primera resurrección. Y nuevamente volvamos a 1 Corintios capítulo 15 y comencemos desde el versículo 20. Así que retomamos el flujo aquí, porque todo esto trata sobre esta primera resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron o murieron físicamente. Porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahora debes recordar que Pablo siempre enseña que así como Adán fue el cabeza federal de la raza humana, el primer Adán, así Cristo es el último Adán. Y Él es quien hace posible que la humanidad salga de esa muerte. Y así aquí une los dos una vez más, porque así como por Adán vino la muerte, también por Cristo, el Dios hombre, vino también la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, y no puedo imaginar cómo alguien puede rechazar esa enseñanza, que toda nuestra naturaleza pecaminosa fue precipitada por el pecado de Adán, y sabes que hay quienes lo rechazan, pero ¿cómo puedo hacerlo cuando esto lo deja tan claro? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Volviendo nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 5, el creyente será resucitado a la vida por la obra de Cristo, la obra de la cruz, pero el incrédulo también será resucitado un día según el mismo poder de Dios, pero con un fin totalmente diferente. Está bien. Ahora pasemos al versículo 23. Pero ahora cada vez que veas esa palabra de 3 letras, ¿qué te digo siempre? El lado opuesto, tienes que mirar algo diferente aquí, que aunque todos van a ser resucitados, cada hombre en su propio orden. Ahora, si miras la palabra griega, esa palabra orden es una palabra griega que implica una organización militar. Ahora aquellos en servicio saben que nuestros términos militares comienzan con el pelotón, la compañía, el batallón, el regimiento, la división. Ahora todos esos son órdenes de mando. En otras palabras, la resurrección no va a ser general, no será todos a la vez, pero Pablo dice, cada persona en su propia compañía. Y esa es la palabra que prefiero usar. Todos van a ser resucitados de acuerdo a su compañía organizacional. Ahora ya hemos tenido las primicias, recuerda, indicadas por Cristo. Pero ahora, versículo 23 de nuevo, cada hombre en su propio orden, Cristo. Las primicias, ese es un grupo. Los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del creyente de la era de la iglesia. Los que están en Cristo, que son parte de la novia, que son parte del cuerpo de Cristo, ellos serán los próximos en experimentar la resurrección, Cristo, y las primicias. Ahora viene este gran grupo de creyentes de la era de la iglesia. Ahora,
Volvamos y nuevamente tomemos la descripción del Antiguo Testamento sobre la cosecha de ese campo de grano. Regresen a Levítico una vez más. Solo esta vez, en lugar del cap 23, regresen a Levítico 19. Levítico 19. Y bajen al versículo 9. Levítico 19, versículo 9. Me alegra ver que toman notas y nuevamente para ustedes en televisión, recuerden que todos estos programas están disponibles en cinta de VCR a un costo muy nominal. Si están interesados, llámenos a nuestro número 800 o escríbanos, porque nuevamente, anoche alguien me decía cuánto aprende al usar estas cintas. Pueden retrocederlas, pueden reproducirlas y pueden verlas una y otra vez. Y, saben, podía decir por la forma en que hablaba que ha aprendido mucho en los últimos 12 meses. Y después de todo, sí, toma mucho tiempo para que todas estas cosas se asienten en nuestra mente y para poder buscar estas referencias bíblicas. Está bien, continuando ahora en Levítico 19, versículo 9, cuando coseches la cosecha de tu tierra. Ahora recuerden, estas son las instrucciones de Dios al judío cuando entran en la tierra para ocuparla. Que cuando coseches la cosecha de tu tierra, no cosecharás por completo las esquinas de tu campo, ni recogerás las espigas caídas de tu cosecha. Ahora pongamos eso en un pequeño cuadrado de 40 acres de cebada, y debían cosechar todo el campo, el centro mismo, pero debían dejar las esquinas, y debían dejar una cierta cantidad de espigas caídas. Eso era según la ley. Ahora, ¿por qué? Continúa leyendo, versículo 10. Y no recogerás tu viñedo. En otras palabras, no debían recoger cada última uva en su viñedo, ni recogerás cada uva de tu viñedo, las dejarás. ¿Sabes? Un recolector, las dejarás ¿para quién? Para los pobres. ¿Ves? Eso fue mandado por Dios. Ahora, mientras entraban imaginemos un campo de cebada de 40 acres. Ellos entraron primero y tomaron esos granos madurando y tomaron las primicias. Luego entraron y cosecharon el campo principal, pero tenían que dejar las esquinas y las cosechas sobrantes. Pero la cosecha principal se tomó toda de una vez. Así que eso es lo que yo llamaría entonces el rapto o la resurrección del creyente de la era de la iglesia. Él es esa cosecha principal, porque solo detente y piensa, ahora, durante 1900 y algunos años, Dios ha estado llamando a personas por su gracia. Él ha ofrecido salvación a todos. De nuevo, como he dicho tan a menudo, ricos o pobres, negro o blanco, judío o gentil, aunque es predominantemente para los gentiles, siempre recuerda que esta ha sido la cosecha principal de Dios. Está bien, ahora volvamos a 1 Corintios 15 y miremos el versículo nuevamente y luego vamos a identificar quiénes son las cosechas sobrantes, quiénes son los que están indicados por las esquinas que se dejan y las cosechas sobrantes. 1 Corintios 15 nuevamente. Versículo 23, léelo de nuevo. Pero cada hombre en su propio orden o en su propia compañía organizacional, volviendo a Cristo las primicias, después los que son de Cristo, que son miembros del cuerpo, en otras palabras, la cosecha principal. Versículo 24. Entonces, viene el fin. Cuando haya entregado el reino a Dios, incluso al Padre, cuando haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Ahora, versículo 25, porque Él, Cristo, debe reinar como Rey. Ahora recuerda, hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Ahora si regresan conmigo a Daniel, capítulo 12. Y aquí creo está el tercer grupo, que están indicados por las esquinas y las cosechas sobrantes, no tan numerosos como la cosecha principal,
y también serán resucitados en un momento ligeramente diferente al del rapto de la iglesia. Y en Daniel lo expone, creo, de manera tan específica sobre cuándo estos creyentes del Antiguo Testamento, y también voy a incluir a los santos de la tribulación, serán resucitados. Ahora, cuando digo los santos de la tribulación, tenemos que recordar que ahora, después de que la iglesia se haya ido y sentimos que estamos muy cerca de ello y la tribulación comienza, sabemos que habrá una multitud de personas salvadas. Gracias a la predicación de los 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus, que irán por todo el mundo y serán misioneros y evangelistas. Así que habrá personas salvadas durante los 7 años, pero serán asesinadas casi tan rápido como son salvadas hasta que lleguemos a aquellos que sobreviven al final. Así que ahora la resurrección de los santos de la tribulación debe ser parte de las cosechas sobrantes y las esquinas, porque no están en el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, Daniel ahora está hablando de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en un momento, poco después del final de la tribulación o después de la segunda venida de Cristo y hacia el reino. Ahora aquí está en Daniel capítulo 12. Regresar a versículo 1. Ahora recuerda que los 11 capítulos anteriores de Daniel han sido una exposición de profecía. De hecho, Daniel y Apocalipsis encajan perfectamente. No puedes estudiar Apocalipsis sin estudiar a Daniel y viceversa. Así que ahora, al llegar al último capítulo de este gran libro de profecía, Daniel escribe: en ese tiempo, verso 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, Israel, y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que existe una nación hasta ese mismo tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo, Israel el judío, será liberado. Todos los que se encuentren escritos en el libro. Ahora, esto es a lo que Pablo se refiere, creo, en Romanos como ese remanente. Luego, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. En otras palabras, han muerto y han vuelto al polvo. Muchos de ellos despertarán. Y aquí tenemos un paralelo con el Evangelio de Juan, capítulo 5, unos a vida eterna y otros a vergüenza y desprecio eterno. Una vez más tienes al creyente y al incrédulo mencionados aquí. Ahora bien, si pasas al verso 9 o incluso al verso 8, donde Daniel escribe: y oí, pero no entendí. Ahora siempre he sostenido, mientras he enseñado el Antiguo Testamento, que toda escritura, recuerda, es inspirada por Dios. Pedro dice tan claramente que la profecía no vino en el antiguo tiempo por voluntad de hombre, y recuerdas que ridiculicé el concepto hace varios meses de que estas cosas se originaron alrededor de una fogata y luego se transmitieron como leyenda. Eso no es lo que es nuestra Biblia en absoluto. Nuestra Biblia es el mismo. Inspiración del Espíritu de Dios. Y como dice Pedro, que estos hombres santos de Dios escribieron a medida que eran movidos por el Espíritu. Ahora, bajo esas circunstancias, ¿crees que entendieron todo lo que escribieron? ¿Por qué? De ninguna manera. No había forma, y aquí es tan claro. Mira lo que dice Daniel después de escribir este gran libro de profecía del fin de los tiempos, y lo está escribiendo 2,400, 500 años antes de que suceda. Y mira lo que dice en el verso 8. Y oí, en otras palabras, se dio cuenta de lo que había estado escribiendo. Oí, pero yo, ¿cuál es la siguiente palabra? No entendí. No entendió lo que estaba escribiendo. Y dije: oh Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora, eso tanto podía comprender, que venían tiempos terribles sobre este planeta, pero no podía entenderlo. Y así dijo: oh, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él, es decir, el Señor dijo: ve tu camino, Daniel,
porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora siempre me gusta mirar hacia atrás y leer sobre hombres de años pasados, y encontrarás que no fue hasta finales de 1800, en el cambio de siglo, que los hombres comenzaron a comprender la profecía. Antes de eso, no había una enseñanza realmente clara de cómo iban a desarrollarse estas cosas. Y eso es exactamente lo que Dios le dijo a Daniel. No era para que los hombres entendieran hasta que nos acercáramos al tiempo del fin. Y ahora cada semana pienso que es mucho más fácil de entender. Sé que hace 20 años, cuando enseñaba el libro de Apocalipsis, era difícil hacer que la gente entendiera lo que decía. Ahora puedo enseñar el libro de Apocalipsis y la gente casi me adelanta con los eventos actuales, con las noticias. Y el libro de Apocalipsis es tan simple como ABC. A muchas personas no les gustará estar de acuerdo conmigo, pero creo que quien me ha oído enseñar el libro de Apocalipsis lo admitirá, que no es tan difícil porque ahora estamos tan cerca del final. Por ejemplo, recuerdo cuando era niño, escuché a un compañero predicando profecía del libro de Apocalipsis, y cuando llegó a esos 2 testigos en el capítulo 10 de Apocalipsis, que serían asesinados, y sus cuerpos quedarían en las calles de Jerusalén, y la Escritura dice tan claramente que todo el mundo verá sus cuerpos muertos. De hecho, van a celebrar intercambiando un regalo. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ver todo el mundo 2 cuerpos tendidos en Jerusalén? Esa ya no es una pregunta. Sucede todos los días, ya sabes, con nuestras comunicaciones y la televisión por satélite. Vemos todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo en el mismo momento en que ocurre. Así que el libro de Apocalipsis ahora es muy creíble, y cuando leemos otras cosas del Apocalipsis, relacionar con nuestra tecnología moderna y todo tiene sentido, es tan claro como el día. Pero Daniel dice, Señor, no sé. Y Dios dice, no te preocupes, no es para que lo sepas hasta que lleguemos al tiempo del fin. Está bien, sigue leyendo. Versículo 10. Y Dios le dice a Daniel, muchos serán purificados y hechos blancos y probados, pero los malvados actuarán mal. Ahora, ¿recuerdas que hace unas semanas dije que los tiempos de los gentiles son en realidad un llenado de su copa de iniquidad? Y va a alcanzar el límite cuando lleguemos al final de la tribulación y la batalla de Armagedón y los hombres se hayan vuelto tan malvados. Oye, no hemos visto nada aún. Está empeorando, pero lo peor está por venir. ¿Está bien? Daniel lo vio. Los malvados actuarán mal y ninguno de los malvados entenderá. Sabes, justo anoche, un caballero al que guiamos al Señor hace solo unos años y ha crecido tan rápido, dijo, sabes, hace 5 años podía ver todas estas cosas sucediendo en el mundo. No significaba nada para mí, era solo noticias, pero ahora cada noticia que leo o veo en la televisión encaja con la palabra de Dios. Y simplemente hace que sea tan emocionante darse cuenta de que estamos viviendo en los últimos momentos de esta era de gracia. Pero los sabios entenderán porque el libro es tan claro. Ahora pasemos, versículo 11. Dios le dice a Daniel, desde el momento en que se quite el sacrificio diario, y lo veremos en nuestro próximo programa, que será en medio del período de 7 años. En el medio, el anticristo hará que el templo se cierre y lo usurpará y forzará al judío a adorarse a sí mismo. Ahora, esa es la abominación de la que se habla aquí en el versículo 11. Y desde el momento en que se quite el sacrificio diario y la abominación que causa muerte sea establecida, habrá 1290 días. Ahora, aquellos de ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia saben que 3 años y medio son 1260 días. Pero ahora Daniel está hablando de 1290 o 30 días adicionales, pero no se detiene ahí. Pasemos al siguiente versículo. Dios le dice a Daniel, bendito es el que. ¿Cuál es la siguiente palabra? Espera.
¿Ves? Bendito es el que espera y llega a los 1335 días o 75 días en el reino. Por eso puse la flecha aquí. 75 días después de que se haya establecido el reino. ¿Qué puede esperar Daniel? Unirse a todos aquellos que han sido resucitados antes. Míralo de nuevo. Bendito es el que espera y llega a los 1335 días o 75 días después de que se hayan completado los 1260. Y luego el versículo 13, ve tu camino hasta el final, porque descansarás. Como creyente que ahora está en la presencia de Dios, recuerda, están en dicha. No creo en el sueño del alma. Están allí, pero no están allí corporalmente. Están allí en alma y espíritu, en la presencia del Señor de alguna manera, esperando el día de la resurrección. Ahora reconstruyamos los creyentes de la era de la iglesia que han estado muriendo durante los últimos 1900 y algunos años. Tan pronto como murieron, Pablo enseña, fueron a la presencia del Señor en el cielo, pero solo están allí en alma y espíritu. Su cuerpo está en la tumba. Y como me gusta señalar, en ninguna parte de las Escrituras está ningún tipo de entidad, una operación válida del alma y el espíritu separados del cuerpo. ¿Te das cuenta de eso? Ahora solo estudia tu Biblia y no hay nada válido sobre un ser humano mientras está separado, alma y espíritu, del cuerpo. Y por eso Pablo siempre enseña qué debemos esperar o la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Ves? En Efesios capítulo 3 lo deja tan claro que aunque hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nuestra redención no estará completa hasta cuando tendremos ese nuevo cuerpo resucitado. Siempre recuerda eso. Así que los cuerpos de estos santos fallecidos serán repentinamente reunidos con su alma y espíritu que ha estado en la presencia del Señor. Y ahora estamos completos y estamos listos para regresar con Él al final de los 7 años. Pero los santos del Antiguo Testamento esperarán se establezca el reino, porque recuerda, Israel no va a disfrutar del papel elevado que disfrutará el cuerpo de Cristo. Y de nuevo se reduce a la terminología. La iglesia se refiere a sí misma como la virgen, la pura novia de Cristo. A Israel se le refiere como la esposa restaurada y adúltera de Jehová. Ahora, ten cuidado. Eso no significa que estemos hablando de bigamia, porque no estamos hablando de sexualidad. Simplemente estamos hablando de una posición. La iglesia es la novia de Cristo unida a Él. Israel es esa adúltera. Ahora siempre les digo a mis clases, si no entienden bien de qué estoy hablando, cuando llamo a Israel la esposa adúltera de Jehová, regresen y estudien el pequeño libro de Oseas. En el libro de Oseas, ¿qué se le instruye a Oseas que haga? Salir y casarse con una mujer de la calle, una prostituta, y él va a vivir esto de manera literal. Y lleva a esta prostituta a casa como su esposa, y vaya, no está allí mucho tiempo. ¿Y qué hace? Ella lo deja para volver con sus amantes en la calle. Pero al llegar al final de Oseas, finalmente tiene una verdadera conversión del corazón, y ella regresa y luego se convierte en la esposa obediente de Oseas y la madre de sus hijos. Ahora, ¿de qué es todo eso una imagen? La nación de Israel. Escuchen, Israel persiguió a los dioses paganos de los cananeos. Tengo tiempo, vayan a Jeremías, están aquí en Daniel. Y por eso tengo tanta dificultad para aceptar, elaborar un esquema o un plan de estudios. Vaya, eso me mataría.
Tal vez algún día arme uno después del hecho, pero presentar un esquema para ustedes y luego decir que así es como lo vamos a enseñar, simplemente no podría hacerlo. Pero Jeremías 44 solo para mostrarte cuán adúltera espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, Israel siempre estaba persiguiendo a esos dioses paganos, un adulterio espiritual, pero el tiempo se acerca, como dice Dios en Jeremías 31:31, un nuevo pacto haré con mi pueblo y no tendrán que ser instruidos, no tendrán que ser enseñados. ¿Por qué? Dios dice, pondré un nuevo corazón dentro de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ves? Pero así no ha sido siempre. Jeremías 44. Verso 17, ahora estamos saltando un poco al medio por falta de tiempo, pero dice, ciertamente haremos. Ahora estos son los judíos hablando con Jeremías. Ciertamente haremos todo lo que salga de nuestra propia boca para quemar incienso. ¿A quién? A la reina del cielo. Ahora escucha, cuando se trata de la adoración idólatra, pagana, nada es tan groseramente inmoral como la adoración de lo femenino. Diosas, no me importa si fue en Egipto, si fue en Babilonia, Grecia o Roma, siempre que entraban en la adoración de una diosa femenina era una inmoralidad grosera. Y este es Israel. Estaban quemando incienso a la reina. Sigamos leyendo más. Verteremos nuestras ofrendas de bebida ante ella como lo hemos hecho, nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. ¿Ves? Y luego dijeron en el verso 18, pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de verter ofrendas de bebida ante... Tenían la idea incrédula de que esta adoración a diosa femenina los estaba bendiciendo más que Jehová. Ahora eso es adulterio espiritual. Y por eso Israel no va a disfrutar de ese papel elevado en el reino y en la eternidad que tiene el cuerpo de Cristo. Está bien, ahora regresa rápidamente al capítulo 12 de Daniel y luego nuestra media hora se ha ido. Verso 13, una vez más, donde le dice a Daniel, pero ve tu camino hasta que llegue el fin, descansarás y estarás en tú. ¿Cuál es la palabra? Suerte. Ahora, en hebreo, también es un término militar de organización. Así que puedes compararlo con la palabra compañía en 1 Corintios 15. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán en su propia suerte. Serán representados por las espigas y las esquinas que debían ser dejadas. Son menores en número que los creyentes de la era de la iglesia y van a entrar después de que se haya establecido el reino. Y nuevamente tenemos que tomar una analogía de los antiguos. Siempre que tenían un banquete de bodas en la historia antigua, como si lees el libro de Odiseo y Oseas, ¿cuánto duró ese banquete de bodas? Semanas. Este banquete de bodas llegará al reino y el judío, Israel, será invitado al banquete de bodas que fue provocado por la novia. Gracias por ver la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.